Bueno, pues vamos a continuar con la clase de trauma craneoencefálico y en esta ocasión les voy a dar el punto de tratamiento, en donde el objetivo del tratamiento en los pacientes con trauma craneoencefálico es prevenir el daño cerebral adicional y optimizar las condiciones para la recuperación del cerebro. Generalmente se considera que el trauma es una entidad propia y única, sin embargo está compuesta por una variedad de lesiones diferentes que pueden llegar a requerir diferentes tratamientos y objetivos fisiológicos. En el mundo ideal, pues, el trauma craneoencefálico y las lesiones cerebrales traumáticas se deberían de manejar en una unidad de cuidados intensivos con un enfoque combinado tanto médico como quirúrgico, así como con cuidados neurointensivos especializados y una combinación de estrategias de cuidados generales como son la alimentación temprana enteral, el control y el tratamiento de infecciones, la normalización de los intercambios respiratorios, el uso de ventilación mecánica invasiva, fisioterapia, la adecuada optimización de líquidos intravenosos, adecuada presión arterial y adecuada perfusión de órganos. Este enfoque tiene como objetivo principal prevenir las lesiones secundarias como son hipoxia, hipercapnia, que esté con hipotensión arterial, hiponatremia, alteraciones de la temperatura, algunas contusiones secundarias, hematomas y cuidados de la presión intracraneal, así como mantener la homeostasis cerebral. El tratamiento dirigido es especialmente relevante para los pacientes que son adultos mayores, ya que representan una proporción cada vez mayor de pacientes con trauma craneoencefálico y las comorbilidades y los tratamientos previos que ellos tienen exigen manejos personalizados en estos pacientes. Algunas estrategias actuales implican enfoques específicos como son los tratamientos quirúrgicos, eliminando algunos hematomas, o algunos tratamientos médicos que son los para el control de la presión intracraneal alta, que se prescriben prácticamente en la mayoría de los casos. Es importante identificar las principales diferencias entre adultos jóvenes y personas mayores que sufren alguna trauma craneoencefálico, ya que el tratamiento y el enfoque son diferentes. Dentro de los factores previos a la lesión, pues es importante identificar las comorbilidades que pueden llegar a tener, sobre todo los pacientes ya mayores, como son diabetes mellitus, insuficiencia cardíaca, enfermedad renal crónica, EPOC, ya que esos pueden aumentar el riesgo de complicaciones sistémicas y segundos insultos, como son la hipoxia y la hipotensión. Dentro de los medicamentos que pueden llegar a tener los pacientes son de importancia los anticoagulantes y antiplaquetarios, ya que son cada vez más frecuentes en nuestra población general y son particularmente de uso en personas de edad avanzada. Sus medicamentos aumentan el riesgo de lesiones hemorrágicas cerebrales y pueden empeorar la expansión de el sangrado inicial o aumentar los hematomas que ya traían los pacientes. Dentro de la polifarmacia, pues también es importante recalcar que existe el uso de sedantes, de hipnóticos, antidepresivos, benzodiazepinas, medicamentos antihipertensivos, los cuales son más comunes en personas mayores y pueden aumentar la inestabilidad y predisponer a mayor riesgo de caídas. Los pacientes de edad avanzada tienen menos reserva cerebral que los pacientes de edad joven, lo que puede llegar a amplificar el resultado del daño cerebral y dificultar la rehabilitación. Dentro de algunas enfermedades neurodegenerativas preexistentes que pueden llegar a cursar los pacientes, van a reducir la reserva cerebral y deteriorar la función motora y pueden aumentar el riesgo de lesiones cerebrales traumáticas en personas mayores afectadas. Dentro de las causas de lesión, pues las caídas son más frecuentes en pacientes de edad avanzada y los impactos de alta energía como accidentes de tránsito o algunos asaltos son más comunes en adultos jóvenes. En cuanto al tipo de lesión, la proporción de hematomas subdurales son diagnósticos cada vez más frecuentes en adultos jóvenes, sin embargo son típicamente de menor gravedad y menos lesiones cerebrales en pacientes mayores. Las contusiones, los hematomas epidurales y las lesiones axonales difusas son más frecuentes en adultos, en jóvenes.
En cuanto al curso clínico, pues la escala de coma de Glasgow es la más utilizada. Sin embargo, puede ser inapropiadamente alta y no reflejar la gravedad adecuada en pacientes de edad avanzada. En estos pacientes puede ser retrasada el uso de tomografía y menos probabilidad de requerir o que sean candidatos para un tratamiento quirúrgico. Además, estos pacientes, los pacientes ya mayores, tienen una incidencia menor de presión intracraneal elevada debido a que tienen atrofia cerebral y una reserva cerebral disminuida con mayor espacio de líquido cefalorraquídeo que puede llegar a amortiguar las nuevas masas intracraneales patológicas. Dentro de las conmociones postraumáticas son más comunes en pacientes ya mayores que en los pacientes jóvenes. Además que estos tienen peores resultados funcionales y mayor mortalidad, así como mayores complicaciones médicas durante su estancia en el hospital, ya sea en un piso hospitalario o en una unidad de cuidados intensivos. Ahora, dentro del diagnóstico por imagen, hasta un 40% de los pacientes con TCE muestran un empeoramiento funcional dentro de las primeras 48 horas de su estancia hospitalaria. Por esto es importante repetir un estudio de tomografía en los siguientes casos: cuando se presenten vómitos recurrentes, amnesia por horas, el uso de medicamentos antitrombóticos, signos clínicos de fractura del cráneo, déficit neurológico focal, lesiones cerebrales traumáticas inconscientes o anisocoria. Repetir la tomografía dentro de las 6 horas en pacientes inconscientes con un tumor intracraneal, tumor ya sea alguna hernia o alguna hemorragia o hematoma. También, en cuanto haya un empeoramiento neurológico, esto se define como una disminución de 2 puntos en el componente motor de la escala de coma de Glasgow, presencia de asimetría de la pupila, o que el empeoramiento se asocie con un aumento importante de la presión intracraneal, o los pacientes que están en estado de coma que pues prácticamente no se pueden evaluar el comportamiento neurológico. Las lesiones parenquimatosas se pueden expandir durante las primeras horas o durante las primeras 24 horas o 2 días después de que sufren un trauma craneoencefálico. Se ha visto que el volumen de la hemorragia aumenta hasta en el 40% de los pacientes, por lo que se recomienda de manera rutinaria una tomografía de control en las primeras 24 horas o cuando empeora el estado neurológico, como ya lo comentamos. Sin embargo, hay en ocasiones que la tomografía no es consistente, por lo que solamente en algunos pacientes es recomendada la realización de una resonancia magnética, y la cual también nos puede ayudar a definir el pronóstico de los pacientes. Ahora hay unas imágenes en donde se muestran este es un hematoma frontoparietal del lado izquierdo, secundario a traumatismos. Hematoma, el B es un hematoma subdural agudo izquierdo. El C es un hematoma subdural crónico del lado izquierdo. El AD nos muestra una hemorragia intracerebral y la E es una imagen de una resonancia magnética en donde se observa la flechita está señalando daño axonal difuso. Ahora, dentro de la terapia ya como tal, lo vamos a vivir como terapia no farmacológica. Dentro de la terapia no farmacológica tenemos en primer lugar el adecuado control de la temperatura. La hipertermia puede llegar a causar una lesión cerebral inducida en el contexto de un trauma al aumentar la permeabilidad vascular y promover el edema y la inflamación. En el contexto clínico, la hipertermia leve se ha asociado con peores resultados y estadías más prolongadas en la unidad de cuidados intensivos.
Como resultado de esto, pues ha surgido cada vez más el interés de modular y prevenir la hipertermia en este tipo de pacientes, ya que aumenta la mortalidad y el deterioro neurológico de manera deficiente, además que tiene promueve el edema y la inflamación cerebral. Para la prevención de la hipertermia, pues se llega a usar pues paracetamol, como en la mayoría de los casos. Sin embargo, cuando es muy persistente y de difícil control, se pueden usar técnicas de enfriamiento externo o el uso de algunos biorelajantes. Se ha demostrado en una serie de estudios que el control térmico entre 36 a 36.5 en las primeras 72 horas de la hospitalización reduce la presión intracraneal y disminuye los eventos de cráneo hipertensivo. Ahora, en cuanto al uso de la hipotermia como tal, entre 32 y 35 grados centígrados, previamente se había creído y se consideraba que reducía la presión intracraneal, lo cual es cierto. Sin embargo, esto produce mayor requerimiento de oxígeno, alteraciones de electrolitos, fluctuaciones de la tensión arterial, trastornos de la coagulación y mayor riesgo de sangrado, por lo que por ahora no hay un beneficio en cuanto al uso de hipotermia en pacientes con traumatismo cráneoencefálico grave, con o sin datos de cráneo hipertensivo, así como no mejora los resultados en cuanto a la presión intracraneal, y de manera fisiológica se produce un mayor daño que un beneficio. Este estudio Euroterm es de los más sonados en cuanto al uso de la temperatura para el manejo de la presión intracraneal después de un trauma cráneoencefálico. Fue un estudio europeo que tenía como objetivo examinar la efectividad de la hipotermia entre 32 y 35 grados centígrados para reducir la presión intracraneal elevada después de un TCE grave, evaluar la mortalidad y morbilidad después de 6 meses, así como el resultado funcional. Fue un estudio internacional multicéntrico, aleatorizado y controlado, en donde los pacientes que tenían una presión intracraneal sostenida de más de 20 milímetros de mercurio, a pesar de las maniobras terapéuticas estandarizadas, se aleatorizaron para ver si había algún cambio en cuanto a la mortalidad. Sin embargo, el ensayo se terminó antes de tiempo debido a que se apreciaron signos de daño en el brazo de la intervención. Como resultados, pues en general encontraron que hubo una tasa de mortalidad más alta y una recuperación funcional más pobre a los 6 meses en el grupo de los pacientes que fueron sometidos a hipotermia, por lo que resultó en una mayor mortalidad y peor resultado funcional, así como una peor recuperación. Hay aún un segundo ensayo clínico aleatorizado que está en marcha, que se llama POLAR, que es un ensayo de hipotermia profiláctica para disminuir la lesión cerebral traumática, en donde en lugar de comparar la hipotermia con la tensión externa, se compara la hipotermia profiláctica con la normotermia. Es un estudio que aún está corriendo y se prevé que en el transcurso de este año o el siguiente salgan los resultados. Sin embargo, pues por ahora lo único que está bien definido es que la normotermia es lo que se ha visto que tiene un impacto en este tipo de pacientes. En cuanto al posicionamiento de los pacientes, pues se ha visto que la elevación del tronco a 30 grados desde el plano horizontal y el mantener la cabeza en una posición neutra en relación con el eje del cuerpo contribuye a disminuir la presión intracraneal al mejorar el retorno venoso cerebral, así como no produce cambios tanto en la perfusión cerebral o el flujo sanguíneo cerebral. Sin embargo, hay que tener en cuenta que solamente se puede elevar el cuerpo una vez que se haya descartado que existan lesiones en la columna dorso-lumbar.
En cuanto a la ventilación de los pacientes, pues como ya sabemos, la presencia de una alteración del estado de conciencia, ya sea una escala de coma de Glasgow menor de 8, pues causa trastornos tanto en el control ventilatorio y trastornos de la deglución. En este contexto, para prevenir el riesgo de broncoaspiración, evitar la hipercapnia, que puede llegar a aumentar la hipertensión intracraneal, y la hipoxemia, que puede llegar a agravar la isquemia cerebral, se debe de iniciar el manejo invasivo de la vía aérea para disminuir la mortalidad tanto hospitalaria como prehospitalaria. En este contexto, pues es importante iniciar o tener una ventilación mecánica de manera primordial. Sin embargo, igual hay que tener en cuenta que puede llegar a existir lesiones en la columna cervical, por lo que en estas pacientes estaría indicado el uso de un videolaringoscopio para disminuir las manipulaciones en la columna. Sin embargo, pues no en todos los hospitales se llega a tener, como en el nuestro. En los pacientes que son sometidos a ventilación mecánica está indicado el uso de etomidato y propofol, así como algunos barbitúricos, siempre y cuando el estado hemodinámico esté controlado. En cuanto al uso de ketaminas, está contraindicado ya que aumenta la presión intracraneal. Ahora, las variaciones en cuanto a la presión de CO2 son responsables de las variaciones tisulares cerebrales, tanto de CO2 como el cambio del pH de manera extracelular. Los cambios en el pH extracelular dan como resultado algunas modificaciones en el diámetro de los vasos cerebrales. En esto, la hiperventilación induce alcalosis en el tejido cerebral y esto responde a una vasoconstricción arteriolar. Esto provoca una disminución del volumen sanguíneo cerebral y por lo tanto una reducción de la presión intracraneal, así como una reducción del flujo sanguíneo cerebral, lo cual también hay que tenerlo en cuenta. Por el contrario, cuando un paciente se encuentra con hipercapnias, se produce vasodilatación de los vasos sanguíneos cerebrales y por lo tanto un aumento del volumen sanguíneo cerebral y aumento de la presión intracraneal. Como tal, el objetivo de la ventilación mecánica es producir la normocapnia de los pacientes, es decir, que se encuentran entre el 30 y 35 milímetros de mercurio, y para que con el uso de la ventilación se puedan adaptar estos valores. Sin embargo, la hiperventilación en los pacientes con traumatismo severo está indicado solamente cuando la hipertensión intracraneal y la presión intracraneal sea de difícil manejo y refractaria, mientras esperamos una solución terapéutica rápida, como sería los tratamientos quirúrgicos. Ahora, en cuanto al control glucémico, pues ya como sabemos, no solamente es un problema aislado de los pacientes diabéticos. En todos los pacientes que están en cuidados intensivos se debe de someter a una vigilancia regular de las glucemias. En efecto, pues la hiperglucemia demuestra ser perjudicial en los cuidados intensivos, agravando el pronóstico de los pacientes, mientras que la hipoglucemia también sigue siendo perjudicial para el cerebro. Como tal, la presencia de hiperglucemia en los pacientes con traumatismo es una respuesta al estrés traumático, ya que se producen una serie de cascadas de citocinas y secreciones hormonales como glucagón, insulina, cortisol, adrenalina y noradrenalina, en donde afectan el control glucémico de los pacientes. Varios estudios han demostrado que la hiperglucemia se correlaciona con una alta tasa de mortalidad y morbilidad, por lo que hoy en día el objetivo es tener unas cifras de glucometrías menores a 180 miligramos sobre decilitro en los pacientes, así como evitar el uso de esteroides que pueden llegar a agravar también el control glucémico. En cuanto a la alimentación enteral, pues todos los pacientes, generalmente aquellos que tienen lesiones graves, tienen mayores necesidades calóricas después de una lesión o trauma
que conducen a un estrés metabólico. Estos cambios metabólicos se atribuyen a un estado proinflamatorio, en donde se ha visto que hay un aumento entre el 75 y 200% del gasto energético, ya sea con el uso de la ventilación mecánica, el uso de sedantes, etc. Por lo que es importante iniciar de manera temprana, en las primeras 48 horas, la alimentación enteral para que disminuya también algunas complicaciones neuroendocrinas. Se sugiere y se recomienda una dieta alta en proteínas de 2 a 2.5 gramos por kilogramo día en este tipo de pacientes. Ahora, en cuanto a la terapia farmacológica, vamos a iniciar con la terapia hiperosmolar. Rápidamente, el control de la osmolaridad se da por la barrera hematoencefálica, ya que es permeable al agua y a pequeñas moléculas lipofílicas. Sin embargo, y es impermeable a algunos electrolitos y proteínas plasmáticas. Algunos poros de la barrera hematoencefálica pues son muy pequeños, y explica por qué cambios en la osmolaridad plasmática provocan considerablemente movimientos de agua entre ambos lados de la barrera hematoencefálica, que se comporta como una membrana semipermeable. La osmolaridad plasmática, cuyo principal determinante fisiológico es la concentración sérica del sodio, desempeña un papel fundamental en las transferencias hídricas a ambos lados de la barrera, por lo que el control regular del sodio tiene como objetivo garantizar la ausencia de hiposmolaridad que aumente el agua intracerebral. El tratamiento también consiste en mantener el sodio por encima de 140 milimoles por litro, y ya vamos a ver con qué vamos a hacer o mantener estos niveles de sodio y la terapia hiperosmolar, ya sea con el uso de mannitol o con el uso de solución salina hipertónica. En general, el uso de cualquier tipo de osmoterapia se obtiene su efecto dentro de los primeros 15-20 minutos y dura en teoría hasta 4 horas. Debido a esto y por su efecto rápido, el tratamiento de elección de urgencia en hipertensión intracraneal es el uso de estas terapias hiperosmolares en el contexto de trauma craneoencefálico. Se ha demostrado que el mannitol tiene efectos inmediatos debido a que aumenta el flujo sanguíneo cerebral mediante la expansión del plasma, disminuye la viscosidad de la sangre a través de la deformación de los eritrocitos y promueve la diuresis osmótica. El mannitol, como tal, la barrera hematoencefálica es impermeable al mannitol. Sin embargo, su acción es básicamente en que aumenta la expansión del volumen plasmático y reduce la viscosidad de la sangre. De manera secundaria, disminuye la presión intracraneal por su efecto osmótico, y a menudo se usa una solución de mannitol al 20%. Se pueden llegar a usar bolos desde 0.25 hasta 0.5, o algunos literatos marcan hasta 1 gramo por kilogramo, en donde se puede administrar de 10 a 20 minutos. El efecto máximo lo vamos a ver en la primera hora, y el efecto total puede llegar a durar hasta 3 a 4 horas. En estos casos, la presión intracraneal va a disminuir dentro de los primeros 5 a 10 minutos. Y en cuanto a la solución salina hipertónica, esta es otra alternativa para la terapia hiperosmolar. Aumenta la osmolaridad extracelular, provocando un desplazamiento del agua de las células hacia el sector plasmático para restablecer el equilibrio osmótico. Reduce el volumen cerebral, mejora el flujo sanguíneo por expansión del volumen plasmático, y solamente hay que estar conscientes de que puede llegar a producir hipercloremia. Se pueden llegar a usar soluciones, y aquí en el hospital se usa la más frecuente, el 3% de solución salina. Sin embargo, también está descrito al 7.5% y 23%. Si bien el mannitol conlleva el riesgo de insuficiencia renal aguda, las soluciones hipertónicas
pueden en pacientes con hiponatremia de base pueden llegar a conducir milinolisis pontina central, por lo que hay que tener en cuenta esto. Ahora, dentro de algunos ensayos clínicos importantes está que es un ensayo clínico en donde se comparaba el uso de mannitol y el uso de solución salina hipertónica en el tratamiento del aumento de la presión intracraneal, en donde se incluyeron 5 ensayos clínicos con un total de 112 pacientes con diagnóstico de TCE. Sin embargo, también incluían pacientes con EBC, hemorragia intracerebral por otras causas o resecciones tumorales, en donde al final vieron que el tratamiento con solución salina hipertónica en comparación con el mannitol fue más favorable, con un riesgo relativo de 1.16 con un intervalo de confianza de 1 a 1.33. Sin embargo, es importante destacar que este estudio tenía un tamaño de muestra muy pequeño y los pacientes no solamente eran propios de trauma craneoencefálico, sino que tenían otras comorbilidades, lo que limita la aplicación de estos hallazgos en este tipo de pacientes. Ahora, en cuanto al mannitol, algunas guías lo marcan como un nivel de evidencia 2, siempre y cuando hay que tener hay que prever que puede llegar a causar hipotensión arterial, por lo que hay que preparar a los pacientes antes del uso de mannitol. Y bueno, aquí nuevamente cómo es que funciona este tipo de solución hiperosmolar. Ahora, en cuanto a la solución salina, pues estas son las diferentes formas de preparar una solución hipertónica. 500 mililitros de solución salina y 6 ámpulas de solución salina 17.7%. Se pueden llegar a dar bolos de 3 mililitros por kilogramo de peso. Y el sodio sérico objetivo es más de 145, evitar que vaya hasta 160.000 equivalentes por litro. El inicio de acción es de 15 a 20 minutos y un efecto hasta 6 horas. Y siempre hay que vigilar los electrolitos y la osmolaridad sérica cada 4 a 6 horas. Y pues en cuanto al mannitol, ya lo comentamos previamente. Ahora, en cuanto al coma barbitúrico, pues únicamente está indicado en casos de presión intracraneal refractaria y se debe de tener mucho cuidado con la hipotensión arterial que puede llegar a causar. Debido al riesgo de mala circulación con isquemia consecutiva, se puede usar el uso de barbitúricos en pacientes que tengan ventilación mecánica no invasiva en las primeras 24 horas. Sin embargo, hay que también considerar la infusión de algunas benzodiazepinas como el midazolam para disminuir un poco la presión intracraneal. Sin embargo, lo único que se ha visto que lo disminuye son el pentobarbital. Disminuye la demanda metabólica en el cerebro. Sin embargo, no se recomienda de manera profiláctica, solamente en casos que sean refractarios y después de que se hayan agotado las terapias médicas y quirúrgicas máximas para reducir la presión intracraneal. Ahora, es importante que el uso de barbitúricos puede llegar a producir disfunciones de órganos terminales y alteraciones metabólicas, por lo que hay que mantener a los pacientes con monitorización cardiovascular avanzada y uso quizá de inotrópicos y vasopresores. En cuanto al uso de antiepilépticos profilácticos, se ha visto que más del 80% de los pacientes pueden desarrollar crisis convulsivas en los primeros 2 años después de un trauma craneoencefálico. El hecho de que existan convulsiones pueden llegar a aumentar la presión intracraneal y alterar el suministro de oxígeno cerebral. Actualmente no hay evidencia de que sugiera la profilaxis prolongada con antiepilépticos como es
fenitoína que prevenga las convulsiones tardías. Se ha visto que el tratamiento con DFH disminuye la tasa de convulsiones postraumáticas en los primeros 7 días, sin embargo, no después de la primera semana. Las convulsiones postraumáticas se dividen en inmediatas, cuando son las primeras 24 horas, tempranas, cuando aparecen en las 24 hasta las 7 días, y tardías, cuando son más de 7 días. Como tal, pues, el uso de DFH solamente se ha visto que disminuye las convulsiones en los primeros 7 días, pero no tardías. Las desventajas del uso de este tipo de antiepiléptico pues son los efectos secundarios que tiene y que hay que estar controlando los niveles séricos de esto. Ahora, hay algunos estudios que comparan el uso de DFH contra el levetiracetam, sin embargo no hay diferencias en cuanto a la disminución de tasa de crisis convulsivas. De igual manera, no hay una evidencia de que prevenga las convulsiones tardías. La Fundación Cerebral del Trauma recomienda el uso de antiepilépticos en los primeros 7 días. Sin embargo, pues suspenderlo después de esto, de que hayan pasado los 7 días, ya que no hay evidencia de algún beneficio. Esta es un metaanálisis hecho por Cochrane, en donde, aquí comparan el uso de barbitúricos contra el uso de no barbitúricos, en donde como tal vemos que en el forest plot no existe una evidencia de que la terapia con barbitúricos en pacientes con lesión cerebral mejore los resultados. Sin embargo, lo único que se vio en este metaanálisis es que lo único que se ve es una disminución de la presión arterial con disminución de la presión intracraneal y efectos en la presión de perfusión cerebral. En cuanto al uso de esteroides, como tal, la dexametasona y metilprednisolona se usan comúnmente para algunas afecciones neurológicas, como cuando se interrumpe la barrera hematoencefálica, como en tumores cerebrales o esclerosis múltiple. Sin embargo, el uso de estos en trauma craneoencefálico no tiene una evidencia bien establecida. Podemos ver que reduce el edema vasogénico y tiene bastantes efectos secundarios, por lo que llega a aumentar la mortalidad. Como tal, los esteroides a nivel cerebral tienen receptores específicos cerebrovasculares, lo que conduce a una regulación de transcripción de algunas proteínas de unión y adherentes. Sin embargo, el tratamiento con glucocorticoides no es específico y conduce a varios efectos secundarios potencialmente nocivos en un cerebro lesionado, como en un trauma craneoencefálico. Sobre todo, retrasa la cicatrización de las heridas y produce hiperglucemia, por lo que está contraindicado y se asocia a mayor mortalidad en este tipo de pacientes. En cuanto a la progesterona, de manera inicial se había visto en estudios de modelos animales que había efectos positivos en cuanto a animales con trauma. Sin embargo, en estudios fase 3, en algunos ensayos aleatorizados clínicos, no confirmaron que existe algún beneficio del uso de progesterona en este tipo de pacientes. En cuanto a la eritropoyetina, pues se ha visto que tiene un papel en el sistema nervioso central con algún papel de neuroprotección después de una lesión cerebral. Hay distintos estudios que han demostrado que pueden llegar a tener efectos antiexcitatorios, antioxidantes, antiedema y antiinflamatorios en una lesión traumática. Sin embargo, hay algunos estudios que mostraron que podía llegar a tener un papel neuroprotector, pero recientemente hay algunos metaanálisis que solamente muestran que acorta el tiempo de hospitalización y no hay como tal un efecto de mortalidad a 6 meses con el uso de eritropoyetina. En cuanto a la mantanida, pues es un agonista de la dopamina que se usaba frecuentemente para enfermedad de Parkinson. Puede distribuirse de manera
predominante en los lóbulos frontales y actúa como un antagonista del receptor NMDA. Se ha propuesto que puede llegar a proteger a las neuronas contra la excitotoxicidad del glutamato en la fase aguda de los traumas, y hay quienes consideran el uso de amantadina a dosis de 100 a 400 miligramos al día dentro de las primeras 12 semanas posteriores a un trauma para proteger de la excitotoxicidad del glutamato en este tipo de pacientes. Ahora, en cuanto a los bloqueadores de canales de calcio, pues previamente ya se comentó en cuanto a la fisiopatología. Las lesiones secundarias pueden ocurrir de minutos a días después del trauma, del impacto primario, y esto consiste en una cascada molecular química inflamatoria responsable de un mayor daño cerebral. En esta cascada interviene el aumento del calcio intracelular, que activa una serie de mecanismos que a su vez activan enzimas, caspasas y radicales libres que resultan en la degradación de las células directa e indirectamente a través de un proceso de apoptosis. El aumento del calcio intracelular es un elemento muy importante en la cascada de daño celular, y se ha visto el uso de dos tipos de bloqueadores de los canales de calcio de tipo L y tipo N para neutralizar el calcio intracelular, que puede llegar a causar algún beneficio en cuanto a la prevención de muerte celular inducida por el trauma. Como tal, el uso de nimodipino se ha visto que tiene un efecto protector desde 1984 sobre la regulación de la perfusión cerebral y la prevención de daños neuronales adicionales. Es un bloqueador de canales de tipo L y se ha demostrado mejoría y buenos resultados en hemorragias subaracnoideas espontáneas. Sin embargo, en trauma craneoencefálico no tiene como tal una evidencia. Hay otro bloqueador de canal de calcio tipo N, que es ciconotide, que está en estudio, que se ha demostrado que su administración durante 15 minutos a 6 horas después del trauma mejora la función mitocondrial en los pacientes. Sin embargo, pues hay demasiados efectos secundarios como hipotensión, y hasta el momento no está aprobado. Ahora, en cuanto a el uso de anticoagulantes, pues los pacientes con trauma requieren mayor hospitalización e inmovilización, con un mayor riesgo de trombosis venosa profunda y embolia pulmonar. En ausencia de medidas de prevención, hasta un 20 a 25% de los pacientes llegan a desarrollar TBP durante la hospitalización, y pues muchos pacientes tienen evidencia de hemorragia intracraneal, por lo que el beneficio de la traumoprofilaxis debe de verse el riesgo-beneficio en cuanto a la posibilidad de un extendimiento de la hemorragia. Como tal, no hay alguna directriz clara sobre el uso o desuso de traumoprofilaxis en este tipo de pacientes. Lo único pues es las guías de la TLS recomiendan pues tratar revertir la anticoagulación que puedan llegar a tener los pacientes, ya sea con antiplaquetarios, warfarina, heparina o algunos anticoagulantes nuevos como el rivaroxaban. Ahora, en cuanto al uso de antibióticos profilácticos, como tal, la única evidencia de que se deban de usar es en la presencia de neumoencéfalo, cuando existen presencia de burbujas de aire en el cráneo, lo cual traduce a una fractura de la base del cráneo o una fractura abierta. Esto impone la prescripción de la profilaxis antibiótica durante las primeras 48 horas, así como también es importante la vacunación antineumocócica. Se sacó de estas guías de un consenso italiano, en donde solamente está recomendado en el caso de pacientes con neumoencéfalo. Ahora, este es un esquema de los mecanismos de lesión tanto primaria como secundaria y las estrategias terapéuticas que pueden llegar a estar en investigación, como en este caso, como tal la terapia farmacológica para un trauma. Ya la vimos, sin embargo hay algunos nuevos enfoques para este tipo de pacientes, como es el uso, se está investigando el uso de ciclosporina, algunas interleucinas,
algunas estatinas para disminuir la muerte celular y disminuir el daño axonal difuso. Sin embargo, son estudios que todavía están en estudio. Ahora, en cuanto al monitoreo de la presión intracraneal, las pautas actuales recomiendan la monitorización de la presión intracraneal en pacientes con TCE grave y evidencia radiológica confirmatoria de un trastorno intracraneal o en pacientes con TAC normal pero que tengan más de 40 años y una presión menor de 90 milímetros de mercurio. Las guías recomiendan el tratamiento temprano de la presión intracraneal porque una mayor gravedad y una mayor duración de la presión intracraneal aumentada se asocia con un peor resultado. Ahora, existe evidencia nivel 2 de que se debe de hacer un tratamiento inmediato en trauma severo, esquema Glasgow de 3 a 8 y TAC anormal, y nivel 3 de evidencia cuando el trauma es grave con TAC normal pero que tenga más de 40 años o una postura alterada y una presión menor de 90. La monitorización de la presión intracraneal puede ser a través de sondas ventriculares o intraparenquimatosas. Según la cuarta edición de la Fundación del Trauma Cerebral, es importante para reducir la monitorización, para reducir la mortalidad temprana en este tipo de pacientes, y recomienda la prevención del aumento de la presión intracraneal con uso de ventilación mecánica, sedación y el uso de normotermia. Cuando existe ya un aumento de presión intracraneal, se recomienda las soluciones hiperosmóticas, el drenaje quirúrgico del líquido cefalorraquídeo. Cuando todo esto ya no es de ayuda, se puede iniciar con hipotermia, sedación profunda con barbitúricos, cranectomía descompresiva o el uso de hipocapnia. Ahora, estas son las medidas actuales de prevención. Este cuadrito, tratamiento primario en presión intracraneal y aumento de presión intracraneal, o ya un tratamiento agresivo, que fue justamente lo que ya comentamos en este tipo de pacientes, y algunos de los efectos adversos como son las neumonías asociadas a ventilación, algunos resultados negativos de los balances y alteraciones electrolíticas, o riesgo de isquemia, hidrocefalia, hipotensión arterial, neumonía o alteraciones de la coagulación. Estas son las pautas del Colegio Americano de Cirujanos para el manejo de la presión intracraneal, en donde lo dividen en tres estadios, en donde inicialmente se recomienda la elevación de la cabecera, el uso de sedación y analgesia, el drenaje ventricular, que se realice una tomografía y un examen neurológico adecuado. Y si la presión intracraneal sigue por arriba de 20 a 25 milímetros de mercurio, pasar a la fase 2, en donde se recomienda un drenaje ventricular externo del líquido cefalorraquídeo. La terapia hiperosmolar debe de mantenerse de forma intermitente. Neuromonitorización en todo momento, mantener PCO2 de 30 a 35 milímetros de mercurio, repetir la tomografía y el examen neurológico en todo momento, y en últimos casos usar la parálisis neuromuscular, siempre y cuando haya una prueba de dosis de bolo que pueda llegar a disminuir la presión intracraneal. Si existe una respuesta positiva, se puede llegar y continuar una infusión del agente del bloqueador neuromuscular. Si después de esto la presión intracraneal permanece mayor o igual a 20-25, pasamos a la fase 3, en donde ya son el uso de micranectomía descompresiva y cranectomía bilateral, parálisis neuromuscular, coma barbitúrico y hipotermia. En cuanto a la monitorización intracraneal no invasiva, pues no en todos los hospitales tenemos
la posibilidad de invadir al paciente para monitorizar su presión. Sin embargo, recientemente se ha estado usando la ecografía Doppler transcraneal para estimar la presión intracraneal. Esta técnica se basa en la variabilidad de la forma de la onda arterial y tiene un amplio rango de comparación en cuanto a la monitorización invasiva. Este Doppler mide la velocidad de los elementos de la sangre de las arterias del polígono de Willis mediante su efecto Doppler, y se dice que el índice de pulsatividad, que se mide con las velocidades sistólicas y diastólicas sobre las velocidades medias, se correlaciona con la perfusión cerebral. Y pues se dice que más de 1.26 de índice tiene un valor predictivo negativo del 88%. Ahora, dentro de las pautas de la Fundación de Trauma Cerebral Grave, pues como ya lo comentamos, la monitorización de la presión intracraneal se debe de realizar en las primeras 2 semanas para reducir una mortalidad hospitalaria. Se debe de tratar a los pacientes cuando tengan ya más de 22 milímetros de mercurio de presión, lo que conduce a mayor mortalidad. Y el umbral de perfusión cerebral, ellos lo ponen como que sea de 60 a 70 para aumentar la supervivencia de los pacientes. Este es el nivel de evidencia que tiene el uso de la ventilación, la analgesia, la traumoprofilaxis en pacientes con trauma craneoencefálico. Si vemos, ellos recomiendan con un nivel de evidencia 3 el uso de heparina de bajo peso molecular y la fenitoína en convulsiones tempranas con un nivel de evidencia 2A. En cuanto a las metas de presión arterial en esos pacientes, pues se recomienda que los pacientes de 50 a 69 años tengan una presión sistólica de más de 100, y en los pacientes menores de 49 a mayores de 70 años una presión sistólica de 110 milímetros de mercurio con un nivel de evidencia 3. El manejo de esto puede ser inicialmente con líquidos, y si esto no mejora, con el uso de norepinefrina, al igual con una meta de hemoglobina de 7 y más de 9 gramos sobre decilitro. En cuanto a la sedación, pues ya comentamos que se recomienda la dosis de barbitúricos cuando la hipertensión intracraneal es refractaria al manejo médico. El propofol como tal no mejora la mortalidad a los 6 meses, pero sí está recomendado para el manejo de la presión intracraneal, y el fentanil se ha asociado a un aumento de caídas y disminución de la presión arterial media con una vasodilatación cerebral grave. Y estos son pues algunos de los riesgos y desventajas del uso de cada uno de los analgésicos. Estas son algunas de las complicaciones de las intervenciones que ya hemos mencionado, como por ejemplo el mannitol, que disminuye el volumen intravascular y puede, cuando se quita, a producir un rebote de la presión intracraneal. En cuanto a la solución salina, producción de hipernatremia y expansión del volumen. La hiponatremia también puede llegar a producir un rebote de la presión intracraneal, y pues el monitoreo invasivo de la presión intracraneal puede causar infecciones y sangrado. En cuanto al tratamiento quirúrgico, pues se recomienda la craneectomía descompresiva cuando hay hipertensión intracraneal severa refractaria, y además con el objetivo de prevenir mayor lesión cerebral. La craneectomía puede ser primaria o secundaria, en donde la secundaria se ha visto que tiene menos intervenciones médicas, pero un peor resultado funcional a los 6 meses. Estos son los 3 estudios, ensayos clínicos en donde se ha visto el uso de los tratamientos quirúrgicos para la hipertensión intracraneal, y como tal las indicaciones de cirugía son déficits neurológicos focales, una escala de coma de Glasgow de menor a 8, hematoma epidural que tenga las siguientes características: más de 15 milímetros de ancho, más de 30 centímetros cúbicos y que desplace la línea cerebral más de 5 milímetros, que tenga un sangrado sintomático, hemorragia subdural con más de 10 milímetros de ancho y que desplace la línea media más de 5 milímetros, una hemorragia intraparenquimatosa que tenga deterioro progresivo del estado neurológico y con aumento de la presión intracraneal, edema celular progresivo
con craneectomía por descompresión. Y en cuanto al daño axonal difuso, como tal, no hay un tratamiento quirúrgico, solamente cuando exista edema importante se puede realizar craneectomía por descompresión. Y pues estos son factores de riesgo para que se produzca una hidrocefalia postraumática, como son que haya sangrado intracraneal, meningitis, craneectomía descompresiva postquirúrgica, la duración del paciente en coma y edad avanzada del paciente. Ahora, en cuanto al drenaje ventricular externo, pues se recomienda cuando, a pesar de la sedación y de el manejo médico, persiste la presión intracraneal elevada, y pues las indicaciones son para remover el hematoma, remover un hematoma subdural, como ya lo dijimos, y este es importante, el drenaje de hidrocefalia aguda. Además, pues cuando tienen alguna fractura desplazada del cráneo o una fractura desplazada, pues también tienen indicación de cirugía. Y bueno, estas son las modalidades de imagen actuales para el trauma craneoencefálico, en donde de manera inicial está la tomografía, en donde nos puede dar información sobre lesiones ocupativas, fracturas y hemorragias, hematomas, y tiene un tiempo de adquisición de menos de 5 minutos. Sin embargo, la limitación es que tiene poca resolución para las patologías de fosa posterior, en donde podemos usar la resonancia magnética. En cuanto a la angioTAC, pues tiene evidencia de su uso cuando existe trombosis o disección de vasos intracraneales, y pues también es de adquisición rápida, pero con la limitación de que puede llegar a existir alergia al medio de contraste. Ahora, estos son nuevos esquemas de uso para la monitorización de los pacientes. El ultrasonido Doppler, que ya lo comentamos. Esta es la presión tisular de perfusión, que debe de ser más de 20 milímetros. Esta se usa se mide y proporciona un promedio espacial de la tensión de oxígeno extracelular como un indicador idóneo sobre el suministro de oxígeno. Depende como tal del equilibrio entre el suministro y el consumo de oxígeno y la tasa metabólica. Y para la medición de pues se realiza con una sonda intracraneal, y pues también se puede llegar a tener riesgos como infecciones. En cuanto a la microdiálisis, este consiste en la medición de glucosa, lactato y piruvato en el espacio extracelular del cerebro mediante microdiálisis, y proporciona una información sobre el metabolismo energético. Como tal, también esta monitorización es invasiva, es costosa y un poco engorrosa, y pues no está autorizada en todos los hospitales. En cuanto al flujo sanguíneo cerebral, debe de ser de 18 a 25 mililitros por 100 gramos por minuto, y nos permite evaluar la respuesta temprana a la terapia y detectar un tiro neurológico o vasoespasmo. Y la electrocorticografía es básicamente como un electroencefalograma, en donde nos evidencia la presencia de convulsiones y de depresión cortical. Esta es una imagen que muestra las lesiones primarias, las lesiones secundarias que se asocian a neuroinflamación y muerte neuronal, y como tal hay algunos artículos que hablan sobre una lesión terciaria, que esta se identifica de manera crónica en los pacientes, y que se puede llegar a presentar como enfermedades neurodegenerativas en los pacientes que tienen un trauma craneoencefálico previo. Estas ya son las conclusiones. Como tal, pues los pacientes hay que considerar en todos los traumas con un grado menor de 8, sedación, intubación y ventilación, mantener una TA sistólica más de 90 y una saturación del 90%, mejorar la hipovolemia con solución salina al 9% o uso de vasopresores.
En cuanto a hemodiuréticos, es manitol o solución salina. Como tal, hidroxietilalmidón y la albúmina humana aumentan la mortalidad, tienen aumento de lesión renal aguda y aumentan la presión intracraneal. Mantener la normoglucemia, normotermia, presión intracraneal menor de 20, presión de perfusión cerebral mayor a 50 y hasta 70, hemoglobina mínimo de 7 con un ideal de 9 y un INR de 1.4. Y pues todas las normalidades del sodio de 135 a 145, PO2 de 100, PCO2 de 35 a 45, pH de 7.75 a 7.45 y plaquetas de más de 75. No olvidar que en caso de que sea quirúrgico se necesitan más de 100.000 plaquetas y las monitorizaciones. Mantener la cabecera de 15 a 30 grados y el tratamiento quirúrgico pues solamente indicado cuando hay hematomas, ya vimos todas las indicaciones, o cuando hay presión intracraneal aumentada refractaria al tratamiento quirúrgico. Pues como tal creo que estas dos diapositivas resumen el tratamiento, que es bastante grande y que aún queda mucho por dilucidar en cuanto a qué es mejor. Sin embargo, pues por ahora estas son las conclusiones y eso es todo.